secretario del Papa Benedicto XVI, George Hanswein, a poquísimos días de su muerte, edita un libro titulado Nada más que la verdad, su testimonio al lado del Papa Ratzinger. El texto es un texto espinoso que destila críticas muy duras contra el Papa Francisco. Las memorias incómodas del secretario de Benedicto XVI, aquí, en Sacro y Profano. El secretario personal del difunto pontífice emérito Benedicto XVI, George Hanswein, publicó un libro de memorias que se llama Nada más que la verdad, mi vida junto a Benedicto XVI. El texto ha desatado numerosas polémicas porque critica al Papa Francisco. El libro ha irritado a numerosos funcionarios del Vaticano y ha alentado los señalamientos de los sectores adversos al Papa argentino. A George Hanswein se le ha descrito como el hombre más leal a Benedicto XVI en el Vaticano y como la cara del ala anti-Francisco. Hanswein, prelado de 66 años, aborda en su libro la inusual convivencia de dos papas. Por un lado, Benedicto XVI, aclamado por el sector más conservador de la Iglesia, y Francisco, a menudo centro de ataques del mismo. Hanswein no escatima cuestionamientos hacia el actual Papa. Relata la perplejidad que sintió Benedicto XVI por algunas decisiones de Francisco. Por ejemplo, asegura que se le rompió el corazón cuando su predecesor dio marcha atrás en las restricciones al uso del latín en las misas. El libro del secretario de Benedicto XVI pone en evidencia las tensiones y divisiones en el Vaticano. Muy buenas noches, sea usted bienvenido a Sacro y Profano. El Vaticano arde y vaya que sí hay conflictos en este momento, a 10 años de la renuncia histórica del Papa Benedicto XVI y también a 10 años del inicio del pontificado del Papa Francisco. George Hanswein, secretario del Papa Ratzinger, publica inmediatamente después de su muerte unas memorias que forma el libro que se titulan Nada más que la verdad y que atacan al Papa argentino. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué repercusiones tiene este texto en el Vaticano? ¿Está solo el secretario de Estado? ¿A qué intereses respondo? Por todo ello agradezco la presencia desde Madrid de Juan José Tamayo, uno de los teólogos más destacados de España. Buenas noches, muy buenas noches, Juan José. Quisiera preguntarte por qué ahora y sobre todo por qué a tan solo unos días de la muerte del Papa Benedicto XVI aparece este libro crítico y demoledor frente a el Papa Francisco. A mí me parece que desde el punto de vista ético habría que calificarlo de inmoral. Y en el fondo es un libro publicado unos días después del fallecimiento de Benedicto XVI que pretende ajustar cuentas con el Papa Francisco. No olvidemos que le excluyó de la dirección de la Casa del Vaticano y le encargó que se dedicara exclusivamente a atender al Papa emérito. Y a mí me parece que ahí se produjo un conflicto muy fuerte y muy serio y Hanswein pues intentó ajustar cuentas con el Papa Benedicto Francisco y de esa manera publica el libro inmediatamente. Me parece además que desde el punto de vista de educación es de muy mal gusto. Pero no obstante, yo creo que revela algo que ha estado oculto durante estos 10 años, que es el malestar, el descontento e incluso el disgusto de Benedicto XVI con la orientación del pontificado del Papa Francisco. Y eso yo creo que es así, que es real. Otra cosa muy distinta es que ni el Papa Benedicto XVI lo explicitara, ni el Papa Francisco
pues lo manifestara externamente. Pero esa tensión, ese desacuerdo y ese rechazo por parte de Benedicto XVI de bastantes de las tomas de decisiones de Francisco, creo que es innegable. También quiero preguntarte, ¿quién es este secretario de Benedicto XVI, George Ganswein? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Pues la verdad es que no tengo el gusto de haber profundizado en su biografía. Es una figura para mí, desde el punto de vista teológico y pastoral, irrelevante. Y en ese sentido, pues no tengo más referencias que las que han transmitido los medios de comunicación durante este último mes a partir del fallecimiento de Benedicto XVI. No lo conozco y además no solamente no lo conozco, pero tampoco tengo el gusto de conocerlo, porque me parece que es una figura totalmente marginal. Lo que pasa es que ha adquirido protagonismo cuando se ha visto excluido del ámbito del Vaticano. Bueno, déjame decirte que este secretario estuvo mucho en el mundo de la farándula. Tiene 25 años de ser secretario particular de Benedicto XVI y años atrás se le decía que era el George Clooney del Vaticano. Incluso tuvo ofertas para promocionar camisas, sacos, etc. Un personaje guapo, pero además a él le gustaba el mundo de la farándula. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Juan José Tamayo y estamos haciendo un balance de estas memorias incómodas del secretario de Benedicto XVI. Una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos tratando de comprender no solamente el texto, lo que dice, sino el contexto de las memorias incómodas del secretario de Benedicto XVI. Estamos conversando con el teólogo Juan José Tamayo desde Madrid y que en el segmento anterior le parecieron inmorales, sobre todo por la falta de discreción. El Papa reaccionó diciendo que todo ese chismorreo que hay en el Vaticano daña la imagen de la Iglesia. ¿Que hay conflictos? Sí hay conflictos, pero en el pasado se mantuvieron, digamos, discretos, de bajo perfil. Ahora, el secretario los levanta de manera muy fuerte. Y por supuesto que no está solo, así es que yo quiero preguntarle a Juan José Tamayo, ¿qué hay de fondo? Este personaje no está solo, Juan José. No, claro. Él se hace eco, él es portavoz de todo un sector de la jerarquía católica ubicada fundamentalmente en la curia romana y en los más importantes arzobispados y cardenalatos del mundo, ¿no? Es innegable que los adversarios, incluso yo diría más, los verdaderos enemigos del Papa Francisco están dentro de la Iglesia Católica y en las cúpulas de la jerarquía de los diferentes países, ¿no? Hay este grupo de 4 o 5 cardenales que acusan a Francisco incluso de hereje, de romper con toda la tradición de la Iglesia, y estos tienen un apoyo muy fuerte en las diferentes iglesias nacionales, en Estados Unidos, en Alemania yo creo que menos, y también de manera muy especial en España, ¿no? Se dice que el Papa Francisco no viene a España después de ser Papa durante 10 años, precisamente por el desacuerdo que hay de un sector muy numeroso y muy importante y muy influyente del episcopado español con sus orientaciones teológicas y pastorales, sobre todo en relación con la homosexualidad,
con el matrimonio igualitario, con la incorporación de las personas divorciadas y vueltas a casar a la Eucaristía. Es decir, que hay un sector muy importante dentro de la jerarquía católica, que claro, al mismo tiempo cuentan con el apoyo de un sector numerosísimo del clero, que es el elemento fundamental para transmitir a la comunidad cristiana unos planteamientos anti-Francisco. Juan José Tamayo, este libro viene, digamos, en un momento muy importante en la vida de la Iglesia, porque son a 10 años de la histórica renuncia del Papa Benedicto XVI, pero también el inicio del pontificado del Papa Francisco. Es decir, el libro se ubica en un vértice importante. ¿Qué significado encuentras tú? Claro, y yo creo que es una publicación estratégica coincidiendo con esas dos fechas que usted está indicando. 13 de febrero o 12 de febrero de 2013, fecha de la renuncia del Papa Benedicto XVI, y creo que 13 de marzo, fecha del reconocimiento y de la elección de los cardenales al Papa Francisco. Bueno, pues eso yo creo que es un golpe muy fuerte en la línea de flotación. Es decir, claro, tenga en cuenta que a partir de ahora ya se empiezan a escribir artículos de valoración del Papa Francisco, ¿no? A mí personalmente me acaban de pedir uno que he aceptado con mucho gusto y claro, yo creo que en los sectores progresistas, en las revistas pues, de las congregaciones religiosas que están más en sintonía con el Papa Francisco, en los medios de comunicación no necesariamente confesionales, sino sencillamente laicos, pero abiertos a los planteamientos nuevos de Francisco, las valoraciones van a ser, a mi modo de ver, muy positivas y la mía en concreto también lo va a ser. Y con este libro lo que se pretende es neutralizar esos tipos de análisis y mostrar una serie de desacuerdos que además en muchos casos se llevan al campo doctrinal y eso es realmente muy grave porque hasta ahora creo que ninguna de las decisiones que ha tomado el Papa Francisco, ninguna de las tomas de postura relativas al modelo económico neoliberal o a las reformas internas de la Iglesia, ninguna de ellas, ninguna de sus encíclicas roza ni toca absolutamente nada del dogma y de la doctrina cristiana, lo que diríamos la ortodoxia. Pero ellos lo que quieren es precisamente atacar la parte doctrinal para de esa manera presentarlo como alguien que no sigue la tradición de la Iglesia. Bueno, con los planteamientos que has hecho, Juan José, ¿cuál sería el fondo? ¿Cómo entender este libro? Es decir, ¿cómo entender estas disputas que se están generando al interior del Vaticano? Bueno, y yo creo que habría que añadir otra tercera persona a esas dos que usted ha indicado. Cambios incómodos para el Papa Benedicto XVI, para el Papa emérito, ¿no? Porque tenga usted en cuenta que yo me hago una pregunta. Y es una pregunta que todavía no he escuchado a nadie y tengo mi respuesta como hipótesis, claro está, y es, ¿sabía Benedicto XVI o le había informado su secretario Genswein que iba a publicar las memorias inmediatamente después de su fallecimiento? Esa es mi pregunta. Y esa es una pregunta fundamental, porque en el fondo, a mi modo de ver, siempre con toda la prudencia de hipótesis, a mi modo de ver, buena parte de las críticas que aparecen en el libro de Genswein son compartidas por el Papa el Benedicto XVI. O sea que ahí habría que pensar en lo siguiente. Yo creo que el Papa Benedicto XVI conocía perfectamente, y es imposible, señor Barranco, es imposible que no lo conociera
conviviendo las 24 horas del día con Genswein y conviviendo con él y teniéndole como persona de cabecera durante 25 años. Entonces ahí yo creo que hay una cierta complicidad, porque claro, no habla solo por él y por una venganza o por un ajuste de cuentas, que lo es, sino también haciéndose eco del malestar que tenía el Papa Benedicto XVI con determinados cambios, ¿no? Y a mí me parece que está claro por dónde iban las críticas y los desacuerdos, ¿no? La primera, lógicamente, la de la misa en latín. Tenga usted en cuenta que esa idea o esa decisión la toma Benedicto XVI. ¿Y por qué la toma? Por agradar a los sectores más integristas y al sector de los lefebrianos, ¿no? Recordará usted perfectamente que coincidiendo con un diálogo y un encuentro con los lefebrianos, establece la celebración del latín en la misa conforme al rito tradicional y al mismo tiempo incorpora y levanta la excomunión a cuatro dirigentes lefebrianos, uno de los cuales era negador del Holocausto y había sido condenado en Inglaterra. Por tanto, entiendo perfectamente, y lo mismo cabe decir, pues el malestar sobre el acceso a la Eucaristía de las personas divorciadas vueltas a casar, en fin, numerosas actuaciones del Papa Francisco que a Benedicto XVI no le gustaban. ¿Por qué? Pues porque eran corregir su página. Y por supuesto, yo creo que algo que no gustó al Papa Francisco es que recibiera a Gustavo Gutiérrez, a Benedicto XVI, que recibiera a Gustavo Gutiérrez y se acercara a la teología de la liberación, levantando la excomunión y la suspensión a divinis al escritor y poeta nicaragüense, bueno, la edad me juega malas pasadas, a Ernesto Cardenal, levantar la excomunión a Miguel de Escoto y estar más cerca de la teología de la liberación que el propio Benedicto XVI había condenado. Bueno, Juan José, vamos a hacer una breve pausa. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que estamos conversando en torno a estas memorias incómodas del secretario de Benedicto XVI, que han causado mucha conmoción, ha dividido a la Iglesia. Unos dicen, ¿por qué lo sacas? Hay que ser discretos frente a estos temas, hay que ser mesurados, sobre todo en un momento de duelo como es este. Y otros que aprovechan estos planteamientos para azuzar, para golpear al Papa Francisco. Así es que vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Estamos tratando de entender la aparición de un libro poco después de la muerte del Papa Benedicto XVI, son memorias incómodas de su secretario. Y el tema es bastante complejo, porque no solamente es el texto en tanto tal, sino es una serie de tensiones, de revanchas, de disputas que hay al interior de la Iglesia. Por lo tanto, el libro, su aparición, refleja las tensiones de una iglesia, pues de una iglesia que está viviendo momentos complejos. ¿Cuál es tu opinión, querido Juan José Tamayo? Sacar a la luz lo que estaba oculto. Hay una cesura, no diría un cisma, porque esa es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí hay una ruptura en el interior de la Iglesia Católica, sobre todo no en las bases, no en la comunidad cristiana popular, sino en los entornos jerárquicos.
Y lo que hace este libro es explicitar y verbalizar ese conflicto y esa tensión de dos modelos de iglesia dentro de la propia jerarquía. Claro, aparte de eso, ¿qué busca este libro con explicitar las tensiones y los conflictos, que son unos conflictos y unas tensiones muy fuertes? Fíjese usted que el Papa ha tenido que intervenir y ha tenido que responder, cuando generalmente un Papa pues suele ser más discreto, más prudente en los debates y en los conflictos y en las tensiones, ¿no? Y claro, sobre todo, lo que se pretende es visibilizar el enfrentamiento y el conflicto y al mismo tiempo reforzar y potenciar a esos sectores contrarios al Papa Francisco. Teólogo Juan Jesús Tamayo, una persona importante en Europa en el análisis sobre lo que pasa en la Iglesia y además un extraordinario teólogo. Agradezco mucho tu presencia aquí en Sacro y Profano y desde México recibe un gran abrazo. Gracias. Adiós, gracias. Siempre las transiciones pontificales han representado jaloneos, disputas eclesiásticas, proyectos nuevos que son puestos a prueba. A fines de los años 70, la muerte de Pablo VI, hubo forcejeos entre los cardenales Benelli, Bilot, Casaroli. Bajo Juan Pablo II, su secretario de Estado, Angelo Sodano, después forcejeó con Giuseppe Bertone, el secretario de Estado de Benedicto XVI. Lo que quiero decir que siempre en esas transiciones hay una dimensión de conflicto. La diferencia ahora es que los dos papas convivieron. Y como vemos, no fue una convivencia del todo pacífica. Veíamos en las fotos, había una especie de armonía, de aceptación. Pero el libro que acabamos de analizar, de ver sus consecuencias, nos muestra las grandes tensiones, las luchas entre proyectos eclesiásticos y sobre todo el bombardeo hacia el Papa argentino, el Papa Francisco. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, se acercan las fechas y hay que analizar lo que está detrás a 10 años de su pontificado. Yo le agradezco su presencia y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.